Hola, soy Carlos Mujica y quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de compartir un café contigo. A partir de hoy vamos a charlar unos minutos y a la vez nos tomamos un café. Quiero narrarte una historia que está en el libro de Jonás, el capítulo 1. Es una historia que está en la Biblia. Jonás capítulo 1 nos relata la vivencia de un hombre llamado Jonás. Era un profeta de Dios. Este Jonás era un profeta a quien Dios le había encargado una misión. Era una misión espectacular. La misión era rescatar, o se trataba de rescatar a un grupo de personas que estaban bajo el juicio de Dios. Venía un juicio de Dios sobre ellos y Jonás debía ponerles en preaviso acerca de este juicio. Jonás le dio mucho temor. Jonás entró en una desobediencia contra su Dios y Jonás no quería hacer la tarea. Así que por miedo, Jonás decidió tomar una embarcación hacia Tarsis. A él lo habían mandado a Nínive, pero él decidió ir a Tarsis. Se presagiaba un buen tiempo. El tiempo estaba bien, el clima estaba bien. Los marinos, el capitán, todo el mundo pensó que iba a ser un buen viaje. Sin embargo, ya en alta mar, el tiempo se tornó oscuro. Lo impredecible ocurrió. El cielo se tornó oscuro y se vino una gran tormenta, un gran chaparrón, una tormenta terrible que la embarcación parecía sucumbir. El capitán de la nave se le ocurrió una gran idea y era echar todo el cargamento en el mar. Así que lanzaron todo el cargamento al mar y nada, aún la tormenta no se calmaba. Finalmente el capitán de la nave dijo: bueno, por alguno de nosotros está ocurriendo esta terrible tempestad. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Fíjate que no es coincidencia. Pareciera que un designio divino estaba de alguna manera develando quién era el culpable de tal tormenta. Y efectivamente era Jonás. Jonás tenía una carga negativa dentro del barco. Jonás tenía su propia nube gris invisible. Él tenía su propia tormenta con Dios. Este Jonás que vemos allí está acostado. Todo mundo saca agua. Todos los marinos trabajan por querer salvar la vida. Ahora la carga está en el mar. Se perdió gran cantidad de dinero. Y Jonás, el Jonás de mi historia, está allí durmiendo. La historia bíblica registra que decidieron hacer una reunión, echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora Jonás dice, devela, revela, declara, confiesa que él es el culpable. Él dice: yo desobedecí a mi Dios, así que toda esta tormenta ha venido por mi culpa. Lo lanzaron al mar y dice que la tormenta inmediatamente se aplacó. Jonás era el culpable. Jonás era el culpable de la gran tormenta. Qué increíble que un asunto en el plano natural tenga un origen, una causa espiritual. Y así sucede en la vida. De eso quiero hablarte. Hay situaciones en nuestra vida, tormentas que han sido producidas por nuestra desobediencia a Dios. Jonás no es el único. Al pasar el tiempo, dice la historia bíblica que un hombre llamado Acán, este Acán también cometió una falta. El pueblo debió ir a la guerra y perdieron la batalla. Era una guerra ganada, era una batalla que ya estaba lista para que ellos obtuvieran el premio, pero no fue así. Antes, por el contrario, perdieron 36 soldados. Cuando el pueblo de Dios le preguntó a su creador: ¿por qué nos mandaste a la guerra? ¿Por qué perdimos? Bueno, Dios les dijo: hay uno de ustedes que está mal conmigo, hay uno de ustedes que desobedeció, hay uno de ustedes que tiene su propia carga negativa, uno de ustedes es el causante de tal derrota. ¿Te das cuenta? Y así te puedo contar varias historias bíblicas de batallas que se pudieron haber ganado, pero que las personas tenían una carga negativa por causa de la desobediencia a Dios. Amigo, Jonás, yo creo que hay muchos, pleno siglo XX, gente como Jonás, que tiene su propia nube gris y su propia carga negativa. Hay días en que se daña el carro, la nevera, hay días en que de alguna manera las ventas van mal
en la empresa. Hay días en que todo sale mal, la situación se va descomponiendo. De bien pasamos a estar mal y de mal pasamos a estar peor. Las ventas no se dan, todos los electrodomésticos se dañan, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sabemos qué está ocurriendo. Pero sabes, una de las causas, de las posibles causas de tanta tragedia a veces, es que hay un Jonás en el entorno, porque no siempre la culpa es mía. A veces hay una situación generada por alguien que está dañando el ambiente, alguien que tiene su propia carga negativa, alguien que tiene su propia nube gris. Esto se da inclusive en asuntos matrimoniales. La familia, el señor aparentemente está bien, el hogar aparentemente está muy bien, la dama también, están casados, pero de repente alguien perdió el empleo, de repente las cosas no se dan, la economía viene hacia abajo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué está ocurriendo? Alguien con una alta carga de energía negativa. Afortunadamente para Jonás, la tormenta se calmó cuando él pudo confesar y decir: yo soy culpable, desobedecí a mi Dios. Yo creo que esa es la solución para uno liberarse de una energía negativa, o de la energía negativa que a veces puede llegar a tocar nuestra vida y contagiar a los demás, dañar el entorno laboral, escolar, familiar, etc. Hoy necesitamos llegar ante la presencia de Dios y confesarle, pedir perdón por aquello que estamos haciendo que no está bien. Hoy te quiero invitar para que hagamos una oración y te liberes de esa energía negativa.